Dicen en San Jacinto que con $2 se puede comprar un saco de harina, un puñado de clavos y hasta un parche para unas botas viejas. Pero nadie en aquel pueblo polvoriento hubiera apostado que también servirían para comprar un destino. Era mediodía. El sol caía como un clavo ardiente sobre la plaza y el aire olía a polvo seco y a sudor. El calor se pegaba a la piel como una camisa de lana mojada. Bajo la sombra breve de unos álamos, el ranchero Ezequiel Mora ajustaba su sombrero claro y se decía a sí mismo que solo había bajado al pueblo para comprar sal. Nada más. Ezequiel no era hombre de ruidos ni de plazas. Vivía en su rancho apartado al que todos llamaban La Soledad. Allí tenía 4 cercas, una casa que crujía de noche y un manantial caprichoso que nunca se secaba, aunque los demás pozos del condado temblaran de sed. Su vida era sencilla: conversar con el silencio, cuidar el agua como quien cuida a un hijo, y dormir con la serenidad de quien nada debe. Pero aquel día, al pasar por la plaza, lo atrapó un bullicio extraño. Una multitud se agolpaba frente a un cajón de madera donde el subastador, don Chema Rangel, golpeaba con fuerza una tablilla contra la rodilla para llamarles la atención. Su sonrisa era torcida, de esas que parecen marcadas con naipes trucados. «¡Atención, vecinos!», gritaba Chema. «Aquí traigo algo único, irrepetible, la novia del lote». «So», la gente murmuraba, entre risas nerviosas y miradas curiosas. Ezequiel, intrigado, se abrió paso entre el gentío. ¿Y entonces la vio? Una mujer altísima, tan alta que parecía rozar el cielo con la frente. Llevaba un vestido sencillo y unas botas gastadas. Lo peor no era la soga que le apretaba la muñeca, sino el saco de arpillera que cubría por completo su cabeza. Los muchachos reían por lo bajo, las mujeres cuchicheaban, y algún viejo escupió al suelo con desdén. «¡Novia gigante!», gritó uno. «¡Que se la lleve quien tenga agallas!», añadió otro. Las carcajadas eran huecas, como latas vacías arrastradas por el viento. Don Chedema levantó las manos teatrales. Mujer sana, de buen trabajo, fuerte como un poste de esquina. Por razones de recato, su rostro permanece oculto. Abrimos la puja en $5. Silencio. Ni una sola mano se alzó. En San Jacinto $5 no se tiraban en bromas, y nadie quería cargar con la desgracia de aquella figura misteriosa. Ezequiel miró sus manos curtidas, negras de soga y alambre. No había venido a comprar mujer, ni mucho menos. Pero sus ojos se detuvieron en los dedos de ella. No temblaban. Quietos, firmes, como si guardaran una dignidad que incomodaba al pueblo entero. Chema bajó el precio. ¿Nadie? $3. ¿2? La risa de la gente sonó como cuchillos chocando contra piedra. Ezequiel sintió que la sangre le subía a la cara. Aquello no era una broma, era un escarnio. Y en su pecho nació una rabia sorda, mezclada con compasión y vergüenza ajena. ¿Qué sería de ella si nadie la reclamaba? La devolverían como un fardo de vergüenza. Sin pensarlo, alzó la mano. $2, dijo, apenas con un hilo de voz. El silencio se hizo aún más denso. Don Chema, aliviado, golpeó la tablilla. Adjudicada al caballero del sombrero claro. Las monedas de Ezequiel tintinearon con un sonido seco, gastado como su propio cansancio. La gente se apartó, igual que se aparta de un perro flaco que insiste. Nadie quería rozar aquella altura envuelta en saco. Nadie quería que la mala suerte se pegara. Con un gesto seco, Chema le entregó el cabo de la cuerda. «Toda tuya, Mora», susurró con un guiño. Ezequiel bajó la cabeza y murmuró a la mujer. «Vámonos». Ella lo siguió con pasos grandes, firmes, sin tropezar a pesar de la venda en los ojos. Atravesaron la calle principal, pasaron frente a la botica y la herrería, mientras las risas quedaban atrás, convertidas en murmullo de moscas. Cuando por fin alcanzaron la arboleda en las afueras del pueblo, Ezequiel se detuvo. El saco seguía cubriendo aquel rostro desconocido. Alzó la mano para quitarlo, pero dudó, como si temiera profanar algo sagrado. «Si quieres lo hago yo», dijo con timidez. Entonces, desde dentro del saco, brotó una voz grave, inesperada. «Prefiero que seas tú».
El corazón de Ezequiel dio un vuelco. Con dedos torpes desató el nudo, y el saco cayó al suelo como una nube muerta. La plaza, el calor, las risas. Todo se desvaneció. Ante él apareció un rostro tostado por el sol, con pómulos firmes y ojos líquidos. Entre miel y barro tras la lluvia, no había monstruo ni burla, sino una mujer de mirada directa, tan alta que parecía hablarle de tú a los álamos. «Me llamo Rocío Valera», dijo. El nombre cayó al suelo con más peso que el saco. Valera. A Ezequiel se le heló la espalda. Ese apellido en San Jacinto abría puertas de salón y cerraba pozos. El mismísimo don Patricio Valera era el cacique que había intentado comprar, con promesas y amenazas, el manantial de la soledad, y había fracasado. Desde entonces, entre los Mora y los Valera había silencio tenso, apretado como soga. «¿Dijiste Valera?», susurró él, incrédulo. «Hermana menor», respondió ella sin pestañear. «Pero en esta tierra, ser Valera es cargar con una cruz que yo no elegí». Ezequiel tragó saliva. Había comprado, por compasión, a la hermana del hombre que más deseaba verlo arruinado. Ella respiró hondo, y por primera vez su voz tembló apenas. «No volveré a esa casa. No mientras mi nombre sirva para saciar la sed de otros. Si me dejas llegar contigo a la soledad, te diré por qué estaba allí, con un saco en la cabeza, y por qué te elegí a ti». Él frunció el ceño. «Yo solo levanté la mano. ¿Y eso fue suficiente para elegirme a ti?», contestó Rocío. El camino hacia el rancho se alargó en silencio. El caballo alazán de Ezequiel aceptó el peso de la mujer sin refunfuñar, como si intuyera que aquella carga no era solo de carne, sino de destino. El aire olía a hoja caliente y agua escondida. El manantial de la soledad cantaba desde lejos, como un niño obstinado. «¿Por qué te cubrieron la cara?», preguntó él al fin. «Para convertirme en mercancía», respondió ella con amargura. «Si me ves, piensas en persona. Si no, piensas en bulto, y el bulto se subasta más fácil». Ezequiel cayó, apretando las riendas. Aquellas palabras se le clavaron como espinas. La sombra del pasado se alzaba, peligrosa, en la figura de aquella mujer. Y sin embargo, en su interior, sentía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que esos $2 iban a costarle mucho más de lo que jamás habría imaginado. El caballo alazán avanzaba despacio por el sendero que llevaba a la soledad. Los cascos golpeaban la tierra seca con un ritmo grave, como un tambor que anunciara presagio. Ezequiel sostenía las riendas con firmeza, aunque sus pensamientos eran un torbellino. A cada paso, las palabras que había escuchado en la plaza volvían a martillarle los oídos. Valera. Hermana de don Patricio Valera. Durante años había logrado mantener a raya al cacique más poderoso del condado. Don Patricio había intentado comprarle el manantial, había enviado emisarios con promesas, incluso hombres con miradas afiladas de amenaza. Pero Ezequiel siempre había respondido lo mismo. El agua no se vende. Y ahora, por una extraña vuelta del destino, llevaba montada detrás a la hermana menor de aquel mismo hombre. El aire de la tarde era seco, con un olor a tomillo aplastado bajo las cerraduras. A lo lejos se veía ya la hilera de álamos que marcaban la entrada del rancho. El silencio entre ambos pesaba como un costal de piedras. Finalmente, fue ella quien lo rompió. «Te sorprende mi apellido, ¿verdad?», preguntó con una voz grave, casi serena. Ezequiel apretó los labios. «Sorprender no es la palabra, más bien inquietar». Ella lo miró de reojo. Tenía la mirada recta, de esas que incomodan porque no buscan permiso. «En esta tierra, llevar el nombre de Valera es como cargar con una cadena. Te abre puertas, sí, pero también te ata a un destino que yo no elegí». El ranchero bajó la cabeza. Recordó las veces que vio a don Patricio recorrer la plaza con sus botas lustradas, saludando con sonrisas de hierro. Recordó la rabia que sintió cuando aquel hombre trató de secar la garganta de los demás para llenar solo sus corrales. «Si eres su hermana, ¿qué haces en una subasta con un saco en la cabeza?»,
preguntó Ezequiel con dureza. El viento movió el borde del vestido de ella, levantando un poco de polvo. Porque para mi hermano no soy más que un instrumento, una firma, una altura que impone, un apellido útil. Si me ves, piensas en persona. Si me cubren, soy mercancía. Y la mercancía se subasta más fácil. Ezequiel tragó saliva. Sus palabras eran cuchillos. Y, sin embargo, había en su tono una dignidad callada, como un roble que se niega a doblarse. Llegaron al rancho cuando el sol comenzaba a hundirse tras los montes. La soledad los recibió con su crujido habitual. La madera de la casa sonaba como una garganta vieja, y el manantial murmuraba cerca, constante, testarudo. El ranchero bajó primero y le tendió la mano a la mujer. Ella aceptó con naturalidad, sin titubeos. Al entrar en la cocina, Ezequiel encendió un candil de aceite. La luz amarilla iluminó sus rostros cansados. Sobre la mesa había pan duro y un pedazo de queso curado. Él señaló el banco. «Siéntate, no puedo ofrecerte lujos, solo esto». Ella aceptó. Tomó el pan entre los dedos y lo partió con firmeza. «No busco lujos», dijo. «Solo lo que la tierra da sin pedir permiso». Comieron en silencio unos minutos. El murmullo del agua se colaba por la ventana abierta, como si quisiera participar en la conversación. Fue entonces cuando ella levantó la manga de su vestido y mostró la muñeca. Ezequiel se quedó helado. En la piel había una marca vieja, quemada con hierro fino. Las iniciales RP brillaban en la carne cicatrizada. «¿Quién te hizo eso?», preguntó él con rabia contenida. «El apellido», respondió ella con amargura. «Para que no olvidara a quién debía servir. Para que cada vez que intentara limpiar mi nombre, me ardiera la piel». Ezequiel cerró el puño. Nunca había sentido tanta repulsión hacia los Valera. Y, sin embargo, había en aquella mujer una resistencia que lo desconcertaba. Ella suspiró hondo, como quien se decide a soltar un peso. «Lo que voy a decirte no es fácil, pero si me acoges en tu casa, mereces la verdad. Yo no me llamo Rocío. Ese es el nombre que mi hermano me obliga a llevar. Mi verdadero nombre es Rafaela Ochoa». Ezequiel parpadeó. «Ochoa». Ese apellido resonaba en su memoria como un eco de infancia. «Mi madre era Ochoa», continuó ella. «Mi abuelo, Nemesio Ochoa, fue el primero en guiar estas aguas con acequias cortas, para que la tierra bebiera sin ahogar la hierba. Mi hermano me robó ese apellido para que nadie lo recordara, para que la gloria fuera solo de los Valera. Pero yo conservo la memoria». El ranchero recordó a su propio padre, José Mora, trabajando con paciencia en los canales de barro mientras decía: «El agua es como la palabra, hijo. Si la mientes, se te va». La mujer lo miró a los ojos con una mezcla de firmeza y ternura. «Descubrí que existe un cofre de madera de Sabina, donde están las escrituras originales de mi abuelo. En esos papeles, él nombraba a tu padre como guardián del manantial de la soledad. Ese cofre está enterrado bajo el granero viejo de la misión de Santa Inés». Ezequiel sintió que el aire le pesaba en los pulmones. Aquello podía cambiarlo todo: el agua, la justicia, el futuro del pueblo. «¿Y por qué me cuentas esto a mí?», preguntó con desconfianza. Rafaela apoyó las manos sobre la mesa, mostrando las cicatrices. «Porque en San Jacinto todos bajan la cabeza ante mi hermano. Todos, menos tú. Tú fuiste el único que le negó con la mirada cuando intentó comprar tu agua. Y hoy fuiste el único que levantó la mano para sacarme de aquel cajón. Yo no vine a esconderme detrás de ti. Vine a ponerme a tu altura». El silencio se hizo espeso. Afuera, un coyote lanzó un aullido distante. Ezequiel respiró hondo. Sentía que aquella mujer estaba atando su destino al suyo. Y él, que había vivido siempre solo, no sabía si temer o agradecerlo. «Si lo que dices es cierto», murmuró él, «buscar ese cofre será como declararle la guerra a tu hermano». «No quiero protección», replicó ella con voz firme. «Quiero justicia. El agua no pertenece a un apellido, sino a la tierra y a quienes la trabajan». La mirada de Rafaela brillaba con fuego contenido. Y en ese instante,
Ezequiel comprendió que ya no podía dar marcha atrás. Se levantó despacio, tomó un cuchillo con mango de asta que había sido de su padre y lo dejó sobre la mesa. «Mañana iremos a Santa Inés», dijo con solemnidad. «Pero debes saberlo. Si vienes conmigo, no habrá retorno». Ella asintió, sin sombra de duda. «Ya crucé esa línea cuando acepté subir a tu caballo». La lámpara parpadeó, proyectando sus sombras juntas en la pared. Dos figuras solitarias, a punto de enfrentarse al poder de un apellido que había gobernado demasiado tiempo. Esa noche, mientras el viento agitaba los álamos y el manantial murmuraba más fuerte de lo habitual, Ezequiel Mora comprendió que los $2 que había entregado en la plaza no eran el precio de una mujer, sino el comienzo de una alianza que podía cambiar la historia de San Jacinto. Y Rafaela, mirando hacia la ventana donde la luna se alzaba como testigo, pensó en voz baja: «El agua no se vende, el agua se guarda». El candil todavía ardía en la mesa cuando Ezequiel se levantó. Afuera, los álamos golpeaban sus ramas contra el aire como si quisieran advertirles algo. El rancho estaba en calma, pero dentro de la cocina la tensión podía cortarse con un cuchillo. «Si vamos a Santa Inés», dijo Ezequiel con voz grave, «debemos hacerlo de noche. Al amanecer, ya todo el pueblo habrá corrido el rumor de que el hombre de la soledad se llevó a la novia gigante». Rafaela lo miró sin apartar los ojos. Tenía esa manera de sostener la mirada que incomodaba y daba fuerza al mismo tiempo. «No tenemos un día, tenemos solo este instante, cuando la noche todavía no ha entregado sus secretos». Ezequiel asintió, resignado. Preparó 2 caballos, el alazán fiel que lo acompañaba desde joven y una yegua torda, nerviosa, pero de patas firmes. También envolvió un farol en tela para que no delatara su luz a lo lejos, y tomó un cuchillo con mango de asta que había sido de su padre. El rifle se quedó colgado en la pared. Las armas llamaban a las armas, y aquella noche necesitaban silencio. Antes de salir, se detuvo en el umbral. «Si en el camino decides que no, me lo dices. No vine a comprarte nada y no me debes obediencia». «En el camino te diré que sí», respondió ella con una sonrisa leve. «Lo que no te diré todavía es gracias. Esa palabra pesa demasiado si se dice antes de tiempo». Salieron al aire fresco de la noche. El cielo estaba cuajado de estrellas, y la luna, medio velada por nubes finas, parecía acompañarlos. El viento del norte traía olor a jara y a tierra reseca. Los caballos avanzaron a paso largo por los jarales, esquivando piedras. El silencio de la llanura se mezclaba con el ruido de sus propios pensamientos. A cada rato, Ezequiel volvía la vista atrás, convencido de que algún jinete podía seguirles. A mitad del camino, un arroyo seco les ofreció refugio. Bajaron a la hondonada y caminaron pegados a las sombras. Fue entonces cuando lo escucharon. Cascos lejanos. Primero 3, luego 5. Voces apagadas, hombres que no eran del pueblo. Ezequiel apagó el farol con un soplo. «Nos siguen», murmuró Rafaela sin perder la calma. «Son hombres de mi hermano». Se agazaparon entre las piedras redondas del cauce. El corazón de Ezequiel golpeaba fuerte, pero él se obligó a permanecer inmóvil. Pasaron primero 3 jinetes, atentos, con sombreros anchos que parecían tener ojos. Luego, 2 más, murmurando a medias. Uno de ellos rió nervioso, como quien no está seguro de lo que busca. El polvo de los caballos se fue disipando, y con él el peligro inmediato. Ezequiel cerró los ojos un instante. La valentía, comprendió, a veces era quedarse quieto y no saltar al combate. Cuando el silencio regresó, retomaron el camino. El aire parecía más frío, como si la noche misma hubiera escuchado su secreto. Al cabo de un par de horas, apareció Santa Inés, la misión abandonada. El campanario roto apuntaba al cielo como un dedo acusador, y el granero de tablas negras se erguía como un gigante vencido por los años. Todo olía a trigo fantasma y a recuerdos. Ezequiel dejó los caballos en silencio, acariciándoles el cuello como a niños dormidos. «Ahí, junto al madero que tiene un nudo grande como un ojo», susurró Rafaela.
Bajo esas tablas está el cofre. Entraron al granero. La oscuridad no era enemiga del todo. A veces ayudaba cuando uno quería que el mundo no te viera. El suelo crujía bajo sus pasos. Un gemido largo de madera vieja. Ezequiel se arrodilló, palpando las tablas con dedos acostumbrados al trabajo. Encontró la ranura, hincó las uñas y luego el filo del cuchillo. La madera cedió con un quejido. Debajo apareció un hueco oscuro, del tamaño justo para guardar lo que uno quiere encontrar y a la vez olvidar. El ranchero alargó la mano. Primero tocó frío metálico, un candado. Después, la piel lisa de la sabina. «Aquí está», susurró, con una reverencia que nunca antes había sentido. El cofre parecía dormir, esperando. Rafaela se arrodilló a su lado. Y por primera vez en la noche sus dedos temblaron apenas. «Ábrelo», le pidió. «Este destino no se abre con mis manos, sino con las tuyas». Ezequiel tanteó el candado. Viejo, oxidado. Parecía guardar más años que secretos. Introdujo la punta del cuchillo, hizo palanca. Y un clic sordo anunció que la cerradura había recordado cuántas décadas tenía. El cofre respiró. El olor de la madera de sabina llenó el aire, dulce y terroso, como pan recién cortado. Dentro, envueltos en tela amarillenta, descansaban 3 objetos. Un manojo de llaves oscuras, un cuaderno cosido a mano con tapas de cuero y un plano doblado muchas veces. Rafaela lo tomó con cuidado, casi con devoción. Sus ojos recorrieron la primera página del cuaderno y su voz, cuando habló, era la del texto mismo. El agua no se vende, se guarda. Si el apellido de un hombre la quiere de reja, que 2 manos la devuelvan a camino. Una mano Ochoa, una mano Morán. Las palabras parecieron encender el granero. El viento se coló por las rendijas, murmurando como si también quisiera escuchar. Ezequiel levantó el plano. Eran acequias antiguas, subterráneas, diseñadas para llevar el manantial de la Soledad hasta el cauce seco de Santa Inés. En una línea punteada se dibujaba una compuerta escondida justo debajo del granero. Las llaves que había encontrado eran para esa boca de hierro. El silencio que siguió fue denso. Rafaela cerró los ojos, sosteniendo el cuaderno contra el pecho. «Mi abuelo lo sabía», murmuró. Sabía que algún día el agua sería prisionera de papeles falsos y que solo la memoria podría liberarla. Ezequiel la observó en silencio. Había en ella algo de fuerza antigua, de esas que no necesitan alzar la voz para imponerse. Iba a decir algo, pero entonces se escuchó un crujido afuera. No era el viento ni la madera. Era un paso torpe que intentaba ser suave. Luego otro. Después, el resuello de un caballo que no era el suyo. Los ojos de Rafaela se encontraron con los de Ezequiel. No había miedo, sino decisión. «Nos han seguido», dijo en un susurro. Ezequiel cerró el cofre con la mano aún encima. Afuera, el ruido de cascos se acomodaba en la tierra para rodear la misión. Y fue entonces cuando una voz, aceitosa y conocida, se deslizó por la puerta como veneno. «Hermana, ¿juegas a las escondidas?» Rafaela cerró los ojos apenas un instante, como quien prueba si el corazón late. Ezequiel sintió que todos los álamos de la soledad le crecían en la espalda. Sabía que aquella noche ya no sería solo búsqueda de memoria, sería enfrentamiento. La voz aceitosa de don Patricio Valera resonó en la penumbra como una serpiente que se arrastra entre piedras húmedas. «Hermana, ¿juegas a las escondidas?» El granero pareció encogerse. El viento que se filtraba por las rendijas dejó de ser un aliado y se volvió testigo incómodo. Rafaela apretó el cuaderno contra el pecho, y Ezequiel, con la mano aún sobre el cofre que hice ahí, sintió cómo la madera caliente parecía tener pulso propio. La figura de Valera apareció en el umbral. Botas relucientes que no caminaban, sino que declaraban. Sombrero ancho cubriéndole media cara, y la otra media sostenida por una sonrisa fría, de esas que nunca llegan a los ojos. Detrás de él, sombras con sombreros más pequeños respiraban al mismo compás, obedientes. Ezequiel dio un paso al frente, interponiéndose entre Rafaela y su hermano. No levantó el cuchillo, pero lo tanteó en el cinto, con más certeza que amenaza.
No soy tu hermana, Patricio, dijo Rafaela con voz firme, aunque el aire olía a peligro. No desde que convertiste mi nombre en sello para tapar robos. El cacique ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. Rocío, pronunció el nombre como si escupiera miel envenenada. Has jugado demasiado tiempo a los enigmas. Te cubres la cabeza con un saco, te inventas palabras y ahora dices llamarte... ¿Cómo era? Rafaela Ochoa. El apellido flotó en la noche como una piedra cayendo a un pozo hondo. Los hombres de Valera se removieron, incómodos. Nadie quería escuchar en voz alta esa memoria prohibida. Ezequiel sintió la rabia subirle como fuego en la garganta. Tu apellido no te hace dueño de la lluvia, dijo, seco. Y mi rancho no es jaula para tus pájaros. Por un instante, el silencio se volvió un cuchillo que cortaba la respiración. Don Patricio dio 2 pasos dentro del granero. Con un golpe seco de tacón, ordenó a los suyos dispersarse por las sombras. Nadie levantó las armas, no hacía falta. La noche, con su densidad de carbón, era ya un arma. Vengo a evitar que hagas el ridículo, Rocío, continuó. El pueblo ya habla bastante. Ven conmigo. Te daré techo y silencio. El agua no se vende, respondió Rafaela, y en su voz había filo de acero. El agua se guarda. El rostro de Patricio se tensó apenas. Un gesto mínimo que solo los que saben escuchar perciben. Basta de fábulas. Dame esa caja y salid de aquí antes de que amanezca. Salid de Bay. Ezequiel no apartó la mano del cofre. Con el pulgar tanteó el candado, todavía flojo tras su maniobra. Luego, con gesto rápido, abrió la tapa. El olor de la sabina llenó el aire. Rafaela sostuvo el cuaderno, y su voz tembló con la fuerza de la memoria. Guardia compartida del manantial de la soledad entre la sangre Ochoa y el brazo Mora, para que nadie cierre puertas a sed ajena. Los ojos de los hombres de Valera se movieron inquietos. El propio cacique frunció la boca, incapaz de disimular la grieta de su seguridad. Ezequiel levantó el plano, mostrando las acequias antiguas que cruzaban bajo Santa Inés. En un extremo, dibujada con líneas punteadas, estaba la compuerta escondida, y junto a ella, 2 cerraduras, 2 manos, 2 llaves. Rafaela, sin esperar, se arrodilló junto a Ezequiel. Los 2 introdujeron las llaves oscuras en la compuerta, oculta bajo las tablas. La madera gimió, el hierro se resistió. Y luego, como un animal viejo al que se acaricia, cedió con un lamento bajo. Un hilo de agua comenzó a sonar tímido, cristalino. Después se hizo audaz. El murmullo creció hasta convertirse en voz. Y luego cantó, llenando el vientre de la tierra con un eco olvidado. ¡Cierren eso!, bramó Patricio, con un temblor en la voz que lo delató. Rafaela se puso en pie, alta, con la sombra de los álamos en la mirada. Ya no se puede. No sin estas llaves. Y no sin estas manos. Guardó una en la bota. Entregó la otra a Ezequiel, que la metió en el cinturón como quien guarda una reliquia. Los hombres de Valera dieron un paso, titubeantes. Uno de ellos extendió la mano hacia Rafaela. Ella lo esquivó con un movimiento de hombros rápido, aprendido quizá en la infancia, cuando una niña alta decide que nadie le ponga la mano encima. Basta, dijo Ezequiel, y la palabra pesó como piedra. El agua, mientras tanto, seguía su camino. Rompía telarañas antiguas bajo tierra, despertaba hongos dormidos, se deslizaba hacia el pueblo como un recuerdo que vuelve. En San Jacinto, los perros empezaron a ladrar sin razón aparente. Una mujer abrió la puerta de su casa, vio la acequia seca que cruzaba detrás y distinguió un brillo nuevo. Tocó con los dedos ese milagro, y su risa llamó a los niños. El rumor creció. En el granero, la tensión era un arco tensado. Don Patricio apretaba los dientes, la mandíbula marcada como hierro. «Esto no termina aquí», dijo con voz helada. «No», respondió Rafaela. «Pero tampoco continúa como tú esperabas. No hubo disparos, no hubo sangre. Hubo un hombre poderoso que calculó mal el ritmo del río. Y hubo un pueblo que, aún sin estar presente,
comenzaba a despertar. Valera bajó la cabeza apenas lo justo para ocultar su rabia, y salió del granero. Sus hombres lo siguieron, no por convicción, sino por costumbre. El sonido de los cascos perdiéndose en la noche dejó tras de sí un silencio cargado de futuro. Rafaela, agotada, se dejó caer en una viga, con el plano aún en la mano. «Te debo una palabra», dijo con una sonrisa cansada. «Gracias». Ezequiel se acercó, apoyó la mano en su hombro. «Todavía no. Dijiste que pesas y se dice antes de tiempo. Falta leer entero este cuaderno, y falta ver qué hace el pueblo con el agua al amanecer». La primera luz del alba se colaba por las rendijas. El canto del agua resonaba ya como himno. Afuera, el cauce seco de Santa Inés había empezado a hablar de nuevo, y el pueblo, sin saberlo aún, estaba a punto de escribir un nuevo destino. El amanecer llegó sin trompetas, pero con un murmullo que lo anunciaba todo. El cauce viejo de Santa Inés, reseco durante años, comenzó a brillar como si hubiera tragado un espejo. Primero fue un hilo tímido, luego un chorro alegre que se lanzó por las acequias hasta rozar las piedras de las casas. Los perros ladraban sin saber por qué. Los niños, descalzos, salían corriendo de los patios para tocar con las manos ese milagro líquido. Las mujeres, con las trenzas aún húmedas de sueño, llenaban cántaros con el agua clara, y los hombres, acostumbrados a bajar la cabeza ante el sombrero de Valera, se miraban entre ellos con una mezcla de asombro y esperanza. ¿Milagro?, preguntó uno, rascándose la barba. «O negocio nuevo», añadió otro con desconfianza. Fue entonces cuando Rafaela, erguida en medio de la plaza, respondió sin gritar pero con una firmeza que se escuchaba más que el propio río. «No es milagro ni negocio, es memoria y palabra cumplida». A su lado, Ezequiel sostenía el cuaderno abierto de Nemesio Ochoa. Su voz, grave y pausada, leyó la frase que bastaba para resumirlo todo. «Guardia compartida del manantial de la soledad entre la sangre Ochoa y el brazo Mora, para que nadie cierre puertas a sed ajena». Las palabras flotaron en la plaza como campanas invisibles. Nadie se movió, nadie se atrevió a contradecir lo que ya era evidente. El agua volvía, y no venía de la voluntad de don Patricio, sino de la verdad que llevaba años enterrada. El sheriff, que a esa hora bebía en la taberna, asomó la cabeza. Los vecinos lo miraron con cautela, esperando que pusiera orden, que levantara la voz contra los intrusos. Pero el hombre, con la cara colorada de vino, solo se encogió de hombros. «Cuando el río canta, yo no discuto con quien trae el cántaro», dijo, y se volvió a su vaso. Las risas estallaron, pero ya no sonaban a lata vacía como en la subasta. Esta vez eran risas limpias, golpeando ollas contentas. Fue entonces cuando apareció Fidel Lazo, el capataz de los Valera. Su barba gris estaba descuidada, y los ojos, cansados de tantos años de obediencia. Caminó hasta el borde de la acequia y miró el agua como si se tratara de un hijo que regresaba de la guerra. Se quitó el sombrero, gesto que en San Jacinto equivalía a una confesión. «Yo vi al cura», dijo sin rodeos, «el que sellaba papeles en la casa grande. No era cura, era un borrachín con sotana, comprado con monedas y amenazas. Tengo vergüenza de haber callado tanto tiempo». Un murmullo recorrió la plaza como un viento súbito. Los ojos se clavaron en él, en aquel hombre que había servido durante décadas al cacique. «Si queréis mi palabra, ahora la doy», continuó Fidel con voz grave. «No volveré a cerrarles el paso. Y si mi expatrón insiste en secar gargantas, bueno. El agua me enseñó hoy que hay caminos más anchos que el miedo». El silencio posterior pesó como plomo, pero en él cabía algo nuevo. Respeto. Algunos hombres asintieron. Otras mujeres se persignaron. Y no faltó quien derramara lágrimas contenidas. La palabra expatrón, pronunciada así de manera tan natural, fue en sí misma un acto de justicia. Rafaela alzó la cabeza con esa dignidad que empezaba a contagiar. «No quiero que se arrodille nadie», dijo. «No buscamos humillaciones.
pero tampoco permitiré que un hombre vuelva a cerrar candados donde solo debe correr agua. La multitud asintió en silencio. Nadie levantó armas, nadie gritó. Fue un acuerdo tácito, más fuerte que cualquier decreto. Al mediodía, se formó una columna espontánea. No eran soldados ni rebeldes. Eran vecinos con cántaros, cubos y palas. Mujeres con delantales, ancianos de espaldas torcidas, muchachos con manos nuevas. Todos marchaban hacia Santa Inés. Ezequiel y Rafaela iban al frente. Los caballos avanzaban despacio, marcando el ritmo de aquella procesión insólita. A cada paso, alguien más se unía. El camino que tantas veces había visto pasar jinetes de Valera, ahora se llenaba de gente humilde decidida a limpiar el cauce. El sol, alto y sin piedad, caía sobre ellos. Pero nadie se quejaba. Al contrario, las palas golpeaban la tierra con un entusiasmo que hacía años no se veía en San Jacinto. El barro y las ramas que obstruían la acequia iban desapareciendo bajo las manos unidas. El agua, agradecida, se hacía espejo en cada curva. Los jinetes de don Patricio aparecieron en la distancia. Se detuvieron al borde del camino, observando la columna de vecinos. Algunos bajaron la mirada, otros tensaron las riendas. En el centro, el propio Valera, con la mandíbula apretada y los ojos buscando una salida que no tenía. Nadie lo insultó, nadie lo escupió, nadie levantó la voz. El cortejo pasó limpiando, palada tras palada, como si el río mismo hablara en su lugar. Tu manera de mandar ya no vale aquí. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ceder, el cauce entero estaba limpio. El pueblo, agotado pero orgulloso, regresó con cántaros llenos y sonrisas que parecían olvidadas. En el rancho de la Soledad, Ezequiel y Rafaela volvieron a poner el cofre sobre la mesa. Bajo la luz de un candil, abrieron el cuaderno y leyeron en voz baja las páginas que aún quedaban. Eran nombres de acequias, advertencias contra cercos y una lista de manos que habían cargado piedras para abrir camino al agua. Campesinos, mujeres, ancianos, y entre ellos, José Mora, padre de Ezequiel. Rafaela detuvo el dedo en una anotación mínima. Si algún día la hija más alta de mi sangre tuviera que firmar con otro apellido para que nuestra agua no caiga en manos ajenas, perdónala. Dile que su nombre verdadero la espera donde nazca otra vez el río. Las palabras le temblaron en los labios. Cerró los ojos, como si saludara a un fantasma querido. Lo sabía, susurró con voz quebrada. No con palabras, pero lo sabía. Ezequiel apoyó la mano sobre la suya. Tu abuelo te escribió esto, Rafaela. A ti, con tu altura de hoy. A mí, con mi memoria de niño. Para que un día nos llegara. El silencio que siguió no era pesado, sino limpio. Afuera, un coyote lanzó un aullido, pero nadie se asustó. Dentro, la casa olía a pan duro, madera recién abierta y agua fresca. Esa noche, en San Jacinto, la gente durmió con el murmullo del río entrando por las ventanas. No había leyes escritas ni decretos oficiales. Solo un pacto nuevo, sellado por la memoria del agua y la dignidad de dos apellidos que se habían unido para guardar lo que nunca debió venderse. El poder de los Valera seguía allí, latente, pero ya no era invencible. La semilla del cambio había brotado, y con ella, un pueblo entero comenzaba a recordar que la justicia no siempre llega con fusiles, sino con cauces limpios y voces firmes. El río corría de nuevo por las acequias de San Jacinto, y su murmullo se había vuelto la música de cada mañana. Las mujeres llenaban cántaros con el agua cristalina, los niños chapoteaban entre las piedras, y los hombres miraban el cauce con una mezcla de alivio y orgullo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que aquel regreso no había sido obra de milagros ni de la caridad de un cacique. Había sido fruto de la verdad sacada a la luz por Rafaela y Ezequiel. Don Patricio Valera, en cambio, no dormía tranquilo. Su casa, antes tan llena de visitas interesadas, comenzaba a vaciarse. Los hombres que solían acudir a su mesa a mendigar favores o a ofrecer pleitesía, ahora encontraban excusas para no ir.
El sonido del agua corriendo por los canales se le clavaba en la sien como una burla constante. Una mañana, con el ceño fruncido y las manos crispadas sobre la copa de vino, murmuró a sus más fieles: «El poder no se pierde, se toma de nuevo». Pero esa certeza de antaño ya no se reflejaba en los ojos de sus hombres. Incluso Fidel Lasso, antaño sombra inseparable, había dejado clara su postura. En la plaza, un grupo de jornaleros discutía sobre la próxima siembra. Antes, todos habrían esperado que llegara la orden desde la casa grande de los Valera. Pero ahora uno de ellos, Julián el molinero, Mondodono, levantó la voz. «Este año, el agua la abrimos cuando todos digamos. No cuando lo marque un sello falso». Nadie lo contradijo. Al contrario, las cabezas se inclinaron en aprobación. Ese gesto simple, ese acuerdo sin papeles, era un golpe más duro que cualquier bala. Rafaela observaba desde un rincón. Su estatura destacaba entre la multitud, y aunque algunos todavía la miraban con recelo, el apellido Valera seguía siendo sombra pesada. Otros empezaban a sonreírle al pasar. Una mujer anciana se acercó y le ofreció un pañuelo bordado. «Para que tapes el sudor cuando trabajes la tierra con nosotros. El agua es de todos. Y ahora tú también». Rafaela sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras, solo apretó el pañuelo contra el pecho, como si fuera un estandarte invisible. Mientras tanto, en el rancho de la Soledad, Ezequiel trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, reforzando acequias y limpiando compuertas. La compañía de Rafaela se había vuelto tan natural como el aire que respiraba. A veces no hablaban durante horas, pero la presencia de ella era compañía suficiente. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un olivo viejo, Rafaela le dijo en voz baja: «¿Te das cuenta de lo que hemos hecho? Antes, el pueblo hablaba con miedo. Ahora, basta con su silencio para que tu enemigo tiemble». Ezequiel asintió, serio. El silencio es más fuerte que el grito cuando todo un pueblo lo sostiene a la vez. Don Patricio, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Mandó a sus hombres a la plaza con la intención de cobrar el impuesto del agua, como siempre. Llegaron con sus caballos, con sus botas polvorientas y con sus sacos para recoger monedas. Pero aquella vez ocurrió algo distinto. Los vecinos los recibieron en silencio. Nadie protestó, pero tampoco nadie entregó un solo real. Las mujeres siguieron lavando la ropa en la acequia, los niños continuaron jugando con el agua, y los hombres se quedaron de brazos cruzados frente a sus casas. Uno de los recaudadores, nervioso, intentó imponerse. «El agua no corre gratis, es propiedad de los Valera». Julián el molinero dio un paso adelante, con voz tranquila. «Propiedad de nadie. El agua corre porque quiere, y hoy quiere correr con nosotros». El silencio del pueblo fue más demoledor que cualquier insulto. Los recaudadores, descolocados, terminaron marchándose con los sacos vacíos. Cuando don Patricio se enteró, golpeó la mesa con furia, rompiendo la copa contra el suelo. «Ingratos», masculló entre dientes. «¡Ingratos todos!». Pero lo que en verdad lo atormentaba era comprender que ya no le tenían miedo. Las noches de San Jacinto comenzaron a llenarse de reuniones discretas. Los vecinos se juntaban en corrales y patios para organizar el reparto del agua. Ya no necesitaban sellos ni órdenes. La memoria y la palabra bastaban. Rafaela participaba en esas reuniones, escuchando más que hablando. Su voz se levantaba solo cuando hacía falta recordar la verdad escrita en el cuaderno de su abuelo. Y cada vez que pronunciaba las palabras, «el agua no se vende, se guarda», un murmullo de aprobación recorría a los presentes. Ezequiel, por su parte, se mantenía firme, aportando su experiencia de campo. Cuando hablaba, lo hacía con frases cortas, pero cargadas de sentido. El agua que se guarda con miedo se pudre. El agua que se reparte con justicia se multiplica. La gente asentía, convencida. Poco a poco se estaba gestando un poder nuevo, el poder del acuerdo, de la comunidad. El propio Fidel Lasso, un día, apareció en una de esas reuniones. Nadie lo esperaba, y algunos hombres apretaron las manos en puños. Pero él levantó las palmas,
mostrando que venía sin armas. «Serví demasiado tiempo a un hombre que se creía dueño del cielo», dijo con voz cansada. «Hoy quiero servir al agua que nos pertenece a todos». El silencio fue profundo, pesado. Finalmente, Rafaela dio un paso al frente. «El perdón no se pide con palabras, Fidel. Se pide con acciones. Ponte a trabajar con nosotros y deja que el río te lave las manos». Él asintió, con lágrimas discretas en los ojos. Al caer la noche, cuando la jornada de limpieza y reparto terminaba, el pueblo se reunía en la plaza. No había discursos, no había estandartes, solo la certeza compartida de que algo había cambiado para siempre. Don Patricio seguía intentando imponer su voluntad, pero cada orden suya encontraba un muro de silencio. Nadie le contestaba con insultos, nadie lo desafiaba con armas. Simplemente no obedecían. Y esa rebeldía callada era la más insoportable de todas. Rafaela, observando el reflejo de la luna en la acequia, susurró a Ezequiel: «El pueblo ya ha aprendido a decir no sin gritarlo. Y eso es más poderoso que cualquier ejército». Ezequiel la miró, con la serenidad de quien sabe que el camino aún es largo. «Sí, pero también más peligroso. Un hombre desesperado es capaz de incendiar la tierra antes que aceptar su derrota». Ella asintió, con el rostro endurecido por la verdad. Sabían que lo peor aún estaba por llegar, pero en su interior, el murmullo del agua les recordaba que la justicia, como los ríos, siempre encuentra su cauce. El verano se adentraba en San Jacinto con su calor sofocante. El sol caía pesado, y las cigarras gritaban como si quisieran tapar el murmullo constante del agua que volvía a correr por las acequias. Para el pueblo, aquel sonido era música de esperanza. Para don Patricio Valera, era un látigo que le azotaba el orgullo cada día. El cacique, en su casa grande, observaba el horizonte desde la galería. El vino le sabía amargo, y las paredes de su salón, adornadas con tapices polvorientos, parecían más vacías que nunca. Sus hombres llegaban con malas noticias. La gente no obedecía. El impuesto del agua ya no se cobraba, y hasta los niños reían de los Valera a escondidas. Patricio golpeó la mesa con rabia. «Si no me temen, me respetarán, y si no me respetan, me temerán de nuevo». Esa misma noche, envió a 3 de sus hombres a recorrer el pueblo. No iban con armas al aire, pero llevaban antorchas, y las sombras de las llamas se reflejaban en las ventanas cerradas. Llamaron a varias puertas, exigiendo obediencia en nombre de la familia Valera, pero las casas permanecieron cerradas. Solo se escuchaba el murmullo del agua y, de vez en cuando, el ladrido de un perro. El pueblo entero parecía haber pactado la misma respuesta. Silencio. En una de las calles, un muchacho de apenas 14 años, nieto del molinero, se plantó frente a ellos con una pala en la mano. «Mi abuelo dice que el agua no se vende», balbuceó, temblando pero firme. Uno de los hombres levantó la antorcha, amenazante. Antes de que pudiera dar un paso, varias ventanas se abrieron al unísono, y de ellas asomaron más palas, azadas y hasta cucharones de hierro. Nadie gritó, nadie insultó. Solo miraron, serios, con ese peso que aplasta más que un ejército. Los matones bajaron la vista y siguieron de largo. La noticia corrió como pólvora. El pueblo no solo callaba, también se plantaba. Y ese gesto llegó a los oídos de Ezequiel y Rafaela, que en el rancho de la Soledad escucharon atentos el relato del muchacho valiente. «Es un niño y ha hecho más que muchos hombres», dijo Rafaela con un brillo de orgullo en los ojos. «Los niños nos enseñan que la verdad no necesita adornos», respondió Ezequiel, encendiendo el candil, pero sabían que Patricio no se rendiría con simples negativas. Días después, el cacique jugó otra carta. La mentira. Hizo correr la voz de que Ezequiel había manipulado los papeles de Santa Inés para adueñarse del agua. Un escribano, pagado con oro, apareció en la plaza con documentos falsos, sellados y firmados. «Aquí está la prueba», clamó. «El ranchero Mora quiere quedarse con lo que es de todos». El murmullo se esparció. Algunos,
Confundidos, dudaron. Pero Rafaela subió al poyo de la fuente, alta, imponente, con el cuaderno de su abuelo en las manos. «Estos papeles son mentira», gritó. «Lo auténtico está aquí, escrito por Nemesio Ochoa, el hombre que dio de beber a vuestros abuelos». Ezequiel tomó la palabra, sereno. «Yo no quiero el agua para mí. Si así fuera, no estaría corriendo por vuestras acequias. El agua ya os pertenece». El silencio fue profundo. Entonces, Fidel Lazo, que estaba entre la multitud, levantó la voz. «Yo firmé esos papeles falsos años atrás. Lo confieso aquí, delante de todos. Y os digo, la única verdad es la que corre ahora por el río». Los rumores se apagaron como brasas al contacto con la lluvia. El pueblo volvió a mirar a Valera con recelo. La humillación fue demasiado para el cacique. Esa misma tarde, montó a caballo y se presentó en la soledad. Lo acompañaban 6 hombres, todos armados. El polvo levantado por sus cascos se veía desde lejos, como una nube de tormenta. Ezequiel salió al patio, cuchillo en la faja, sin mostrar miedo. Rafaela lo siguió, erguida, con el cuaderno en las manos. «Devuélveme lo que es mío», escupió Patricio, rojo de ira. «Ese cofre, esas llaves, ese apellido que usurpas». «No usurpo nada», respondió Rafaela, con voz firme. «Soy Rafaela Ochoa. Y el agua no es tuya, Patricio». Nunca lo fue. El cacique desmontó, acercándose con pasos pesados. «¿Crees que este pueblo te quiere? ¿Crees que se unirán a ti cuando yo cierre mis manos sobre ellos?» Ezequiel dio un paso adelante. «El pueblo ya ha aprendido a decir no, y tu nombre ya no les asusta». Los hombres de Valera tensaron las riendas, nerviosos. Había un silencio extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. Entonces, algo insólito ocurrió. Desde el sendero que bajaba al rancho, comenzaron a aparecer vecinos, de uno en uno, de dos en dos. Hombres con azadas, mujeres con cántaros, ancianos con bastones. No gritaban, no levantaban armas. Simplemente estaban allí, en pie, mirando. Patricio comprendió lo que aquello significaba. Su poder se desmoronaba delante de sus ojos. «Esto no ha terminado», murmuró, montando de nuevo. Se marchó con los suyos, pero no con la altivez de siempre, sino con la furia amarga de quien sabe que el miedo ya no obedece. Esa noche, en la plaza, el pueblo se reunió sin ser convocado. Nadie lo organizó, nadie lo ordenó. Fue el agua la que los llamó con su murmullo constante. Rafaela habló poco. Ezequiel, menos Aunas, Saún. Pero la gente entendió lo esencial, que habían vencido sin disparar una bala. Un anciano resumió lo que todos sentían. Cuando un cacique grita y un pueblo calla, gana el cacique. Pero cuando un pueblo calla y no obedece, el cacique se queda solo. El murmullo de aprobación recorrió la plaza como una ola. Rafaela levantó el cuaderno de su abuelo y lo mostró bajo la luz de la luna. «Esto no es papel, es memoria. Y la memoria no se quema ni se vende». El pueblo aplaudió, no con estruendo, sino con un golpe seco de palmas, fuerte, acompasado, como un latido común. Desde su casa, don Patricio escuchó ese eco en la noche. El ruido no era un grito de guerra, pero sí era un aviso. Ya no gobernaba sobre hombres sumisos, sino sobre un pueblo que había aprendido a sostenerse en pie. Y en su soledad orgullosa, comprendió algo que lo llenó de miedo. Lo peor para un tirano no es la rebelión con fusiles, sino el silencio que ya no obedece. El amanecer en San Jacinto trajo un aire distinto. El murmullo del agua se había vuelto rutina, como si siempre hubiera estado allí, pero en cada rostro se notaba que algo profundo había cambiado. Los vecinos caminaban erguidos, con un brillo nuevo en los ojos. Las manos, antes gastadas de obedecer, ahora se alzaban para trabajar juntas. En la plaza, Julián el molinero reunió a los jornaleros. Había llevado su sombrero viejo, torcido por los años, pero su voz sonaba firme. «Antes esperábamos órdenes,
Ahora nos toca decidir. El agua no distingue apellidos. Que tampoco lo hagan nuestras manos. La multitud asintió. Y por primera vez en décadas, hombres y mujeres comenzaron a organizarse sin esperar la voz de un cacique. Se trazaron turnos para regar las huertas, se repartieron compuertas, se fijaron fechas de siembra y cosecha. No había escribanos ni sellos falsos, solo acuerdos firmados con la palabra y la memoria. Rafaela observaba desde un rincón. Su altura imponía, pero ya no despertaba burla ni recelo. Una niña, con trenzas negras y vestido remendado, se le acercó tímida. «Mi madre dice que tú trajiste el agua de vuelta. ¿Es verdad?» Rafaela se agachó, mirándola a los ojos. «El agua la trajo la memoria de tu abuelo y de los míos. Yo solo ayudé a abrir la puerta». La niña sonrió, y con esa sonrisa inocente selló lo que muchos adultos aún no se atrevían a decir. Rafaela ya era parte del pueblo. Mientras tanto, en la casa grande de los Valera, el silencio era más espeso que el vino agrio que Patricio bebía a deshoras. Sus corredores, antes bulliciosos de visitas interesadas, estaban vacíos. Las sillas del salón permanecían recogidas y las chimeneas apagadas. Un día, al salir al balcón, Patricio descubrió que el camino hacia su hacienda estaba cubierto de hierbas altas. Nadie lo transitaba ya. El orgullo, su mejor armadura, comenzaba a resquebrajarse con la peor de las heridas: el olvido. Intentó convocar a los vecinos con promesas de empleo y granos de trigo, pero apenas acudieron unos pocos, y no por lealtad, sino por hambre. Al ver sus rostros cansados, comprendió que ya no tenía súbditos, solo sombras. El pueblo, en cambio, florecía. Bajo el sol ardiente, se abrieron nuevas acequias y se repararon molinos que llevaban años en ruinas. Los hombres se turnaban para vigilar el cauce, y las mujeres tejían pañuelos para cubrir el sudor de quienes trabajaban en los campos. Los niños corrían entre surcos verdes, con las manos mojadas y las sonrisas brillantes. Una tarde, reunidos frente a la vieja misión de Santa Inés, Rafaela y Ezequiel colocaron el cofre sobre una mesa de madera. El pueblo entero acudió, en silencio expectante. Con manos seguras, Rafaela sacó el cuaderno de su abuelo y leyó en voz alta una anotación casi olvidada. El agua no pertenece a un apellido, sino a quienes se inclinan para recogerla. La justicia no está en el papel, sino en el cauce que nunca miente. Las palabras fueron recibidas como una bendición. Muchos lloraron sin disimulo. Otros, emocionados, se persignaron. Fue entonces cuando Fidel Lazo, el antiguo capataz de los Valera, dio un paso al frente. Yo serví demasiado tiempo a un hombre que me decía qué pensar. Hoy sirvo al agua, y quiero que mis nietos sepan que su abuelo aprendió a tiempo. El pueblo lo rodeó con respeto. Nadie le reprochó su pasado. Había bastado con verle doblar la espalda junto a ellos, pala en mano, para entender que la redención se mide en sudor, no en palabras. En los días siguientes, se construyó algo insólito: un consejo del agua. No lo presidía nadie con título ni poder heredado. Estaba formado por vecinos comunes: Julián el molinero, Teresa la partera, Esteban el herrero, y hasta un anciano pastor que apenas hablaba pero conocía cada piedra del cauce. Rafaela y Ezequiel también fueron invitados, no como líderes, sino como guardianes de la memoria. Las reuniones se celebraban en la plaza, bajo un olmo grande. No había gritos ni disputas, solo diálogo sereno. Si surgía un desacuerdo, se votaba levantando la mano, y la decisión era respetada por todos. El pueblo había descubierto la fuerza de la comunidad. Don Patricio, desde su soledad amarga, no podía comprenderlo. Una tarde intentó irrumpir en una de esas reuniones. Llegó a caballo, con el rostro endurecido por la ira y los ojos encendidos de orgullo. «¡Esto es un circo!», vociferó. «El agua es mía, y todo lo que hacéis no tiene valor». El pueblo lo escuchó en silencio. Nadie respondió. Cuando terminó su arenga, todos volvieron la vista hacia Julián, que con voz tranquila dijo: «El agua ya habla por sí sola. No necesitamos más palabras». Y como si fuera un gesto pactado, todos se levantaron y se marcharon a sus casas,
dejando a Valera solo, con su caballo nervioso y su rabia estéril. Ese día, comprendió que ya no había gritos capaces de someter a un pueblo unido. En el rancho de la Soledad, Rafaela contemplaba el horizonte junto a Ezequiel. El sol se hundía tras los montes, y el murmullo del agua acompañaba sus pensamientos. ¿Te das cuenta, Ezequiel?, susurró ella. El poder de un hombre se ha deshecho sin que nadie levantara un arma. Él asintió, con la serenidad de quien sabe mirar más allá. Eso es lo que más teme Patricio. Que descubran que nunca hizo falta su voz para que el pueblo respirara. Rafaela apretó contra el pecho el cuaderno de su abuelo. Sentía que aquellas páginas eran más que memoria. Eran brújula, eran testamento vivo. El pueblo, por su parte, siguió consolidando su alianza. Se abrieron nuevas huertas comunitarias, se levantaron canales con piedras recogidas entre todos. Y cada semana se reunían en la plaza para compartir pan, vino y canciones. El agua ya no era solo recurso, era símbolo de justicia. Los jóvenes comenzaron a contar la historia de Rafaela y Ezequiel, como si fuera leyenda, la mujer que había roto el saco en la subasta y el ranchero que había pagado $2 por la dignidad de todos. Y en esa narración, el miedo se disolvía, transformado en esperanza. Don Patricio, desde la penumbra de su hacienda, miraba los campos verdes y escuchaba las risas que llegaban con el viento. Cada carcajada le sonaba a derrota. Su poder, antaño sólido como un muro de piedra, se resquebrajaba sin remedio. Ya no era el dueño del agua, ni de las tierras, ni siquiera de las miradas. Era apenas un hombre aislado, encerrado en el eco de su propio apellido. Aquella noche, en la plaza iluminada por faroles de aceite, Rafaela tomó la palabra por última vez en el día. El agua nos ha devuelto más que cosechas, nos ha devuelto la dignidad. Y la dignidad, vecinos, no se entrega nunca más. El aplauso fue unánime, profundo, como un río que ya no se puede detener. Y mientras las estrellas brillaban sobre San Jacinto, quedó claro para todos que el poder había cambiado de manos. Ya no estaba en la casa grande de los Valera, sino en cada cántaro, en cada acequia, en cada vecino que había aprendido a decir no, con la fuerza callada de la unión. El verano comenzaba a rendirse ante los primeros vientos de septiembre. En San Jacinto, el aire olía a tierra recién regada, a pan horneado en hornos comunales y a ropa tendida bajo el sol. La vida parecía renacer, como si cada gota del manantial devolviera al pueblo un trozo de dignidad perdida. Pero en la casa grande de los Valera, las cosas eran distintas. El portón, antes custodiado por hombres armados, estaba abierto de par en par, sin centinelas. Los pasillos resonaban vacíos, y los caballos del establo relinchaban sin ser atendidos. El poder, ese que se había sostenido durante décadas con miedo y silencio, se estaba derrumbando sin ruido. Don Patricio se refugiaba en su despacho, rodeado de papeles que ya no significaban nada. Los sellos de cera, las escrituras falsas, las cuentas que solía presentar como prueba de autoridad, todo había quedado reducido a símbolos inútiles. Pasaba horas mirando por la ventana, observando a la distancia cómo el pueblo trabajaba unido en los campos. Aquellas risas, aquellos cánticos de trabajo, eran para él un tormento. Una tarde, arrojó contra el suelo un libro de cuentas y gritó: ¡Ingratos! ¡Todos ingratos! Pero nadie lo escuchó. Sus palabras ya no tenían eco fuera de esas paredes. Mientras tanto, en la plaza, el pueblo celebraba una reunión que marcaría un antes y un después. Bajo el olmo grande se decidió grabar en piedra lo que hasta entonces había sido palabra y memoria. Los canteros del pueblo comenzaron a tallar una losa en la que se inscribiría la frase de Nemesio Ochoa: el agua no se vende, se guarda. Ese gesto sencillo se convirtió en símbolo. Ya no se trataba solo de un acuerdo oral o de un cuaderno antiguo. Era un mensaje grabado para las generaciones futuras, imposible de borrar. Rafaela, al ver a los hombres trabajar la piedra, sintió un estremecimiento. Ahora mi abuelo sonríe desde donde esté, susurró, con los ojos brillantes. Ezequiel, a su lado, asintió en silencio. Don Patricio no tardó en enterarse de aquella losa.
Montó a caballo y cabalgó hasta la plaza, con el rostro desencajado y los ojos encendidos de ira. «Osáis grabar mentiras en piedra», vociferó. «Ese manantial es mío por derecho». El pueblo lo escuchó en silencio. Nadie respondió. El eco de su grito se apagó entre las ramas del olmo. Entonces, Teresa la partera, una mujer de cabello blanco y mirada serena, se adelantó. «Don Patricio, ese derecho nunca existió. Lo inventaste con papeles falsos. Nosotros ya no te creemos». Las palabras de Teresa fueron más duras que cualquier golpe. El cacique buscó apoyo en las miradas de la multitud, pero encontró solo ojos firmes, callados, inquebrantables. Esa noche, por primera vez, Patricio no regresó a la casa grande. Vagó a caballo por los caminos, buscando el respeto perdido. Pero en cada huerta, en cada acequia, encontraba la misma escena. Vecinos trabajando juntos, sin necesidad de su voz. Nadie lo insultaba. Nadie lo enfrentaba con violencia. Simplemente lo ignoraban, y esa indiferencia era la daga más profunda. Al amanecer, regresó al caserón y descubrió que hasta sus últimos sirvientes se habían marchado. Solo quedaba un viejo perro atado junto a la entrada, que lo miraba con tristeza. En el rancho de la Soledad, Rafaela y Ezequiel recibieron la visita de Julián el molinero. «Ha llegado la hora», dijo el hombre. «El pueblo quiere sellar el acuerdo con un acto público. No basta con la loza. Debemos abrir el manantial delante de todos y proclamar que el agua es del pueblo para siempre». Rafaela sintió un nudo en la garganta. Recordó aquel día de la subasta, el saco en su cabeza, las risas crueles. Había pasado del escarnio a la dignidad, y ahora el pueblo entero estaba dispuesto a caminar con ella. «Haremos ese acto», respondió con voz firme. «Y no será contra Patricio, sino a favor de San Jacinto». El día señalado, la plaza se llenó como nunca. Bajo el olmo, la loza ya terminada esperaba ser colocada. Hombres y mujeres acudieron con cántaros, herramientas y banderas improvisadas. Rafaela, alta y serena, se puso al frente junto a Ezequiel. Cuando levantaron la piedra entre varios brazos, el murmullo del pueblo se transformó en un cántico. «El agua no se vende, se guarda. El agua no se vende, se guarda». El eco retumbó por todo el valle. Don Patricio, desde la distancia, contempló la escena montado en su caballo. Quiso acercarse, pero no pudo. Sus manos temblaban, y el animal se negó a avanzar. Sintió que todo se derrumbaba, no por un golpe, sino por una certeza imposible de combatir. Ya no lo necesitaban. Esa noche, en la soledad de su despacho, se miró al espejo. El hombre que vio no era el cacique orgulloso de antaño, sino un viejo cansado, con los ojos turbios y el gesto endurecido por la derrota. Comprendió, con la amargura de los que pierden tarde, que su poder no había sido más que un espejismo sostenido por el miedo. Y el miedo, en San Jacinto, había muerto. Mientras tanto, el pueblo celebraba en la plaza. Había música de guitarras, pan compartido, vino corriendo de mano en mano. Los niños bailaban alrededor de la loza recién colocada, y las mujeres cantaban coplas improvisadas que hablaban de dignidad y memoria. Rafaela, de pie junto a Ezequiel, levantó el cuaderno de su abuelo y lo mostró al pueblo. «Hoy hemos cerrado un círculo. El agua vuelve a ser de quien trabaja la tierra, y que así quede escrito no solo en piedra, sino en cada corazón». El pueblo estalló en aplausos. No había discursos grandilocuentes, solo la certeza de que San Jacinto ya no sería nunca más tierra de caciques, sino de hombres y mujeres libres. Don Patricio, en la penumbra de su caserón vacío, escuchó los ecos de aquella celebración. No había nadie a su lado. Ningún hombre dispuesto a obedecer, ningún criado que llevara vino. Solo el silencio, ese mismo silencio que él había despreciado tantas veces, se convirtió en su única compañía, y comprendió que la caída de un cacique no siempre te llega con pólvora ni cuchillos. A veces basta con que un pueblo decida caminar unido y no volver a doblar la espalda. El aire fresco de septiembre llegó cargado de promesas.
San Jacinto, que durante años había respirado polvo y miedo, ahora olía a pan recién horneado, a campo verde y a agua cristalina corriendo libre por las acequias. En la plaza, bajo el gran olmo, la loza recién colocada brillaba con la luz del amanecer. Tallada con paciencia por las manos de los canteros, mostraba la frase que se había convertido en el alma del pueblo. El agua no se vende, se guarda. Hombres, mujeres y niños se reunían cada día frente a ella, no como quien visita un monumento distante, sino como quien saluda a un viejo amigo. Allí compartían pan, noticias y hasta canciones improvisadas. Aquella piedra, sencilla y firme, había logrado lo que ningún decreto consiguió jamás: unir a todo un pueblo en torno a la memoria. En el rancho de la Soledad, la vida también había cambiado. Rafaela, que antes caminaba con la sombra de un saco en la cabeza, ahora lo hacía con el rostro descubierto y la frente alta. Su altura, que antes generaba burlas, se había convertido en símbolo de fortaleza. Ezequiel la observaba mientras ella llenaba un cántaro en el manantial. Nunca había buscado compañía, pero ahora comprendía que la soledad compartida se volvía esperanza. «Tu abuelo escribió para ti, Rafaela», le dijo un día, mientras hojeaban de nuevo el cuaderno. «Y también para mí». El agua nos juntó, como si supiera que dos nombres eran necesarios. Ella sonrió, y por primera vez dejó escapar un suspiro de paz. El pueblo decidió celebrar una fiesta para inaugurar la nueva etapa. No era solo una feria, sino un acto solemne de justicia. Las calles se llenaron de guirnaldas de tela, los guitarristas afinaban cuerdas viejas y los niños ensayaban coplas que hablaban de libertad. La plaza rebosaba de vida. Bajo el olmo se colocaron mesas largas con pan, queso y vino compartido. Los jornaleros, con las manos aún ásperas del trabajo, levantaban sus vasos de barro en señal de orgullo. Rafaela y Ezequiel fueron llamados al centro, no como héroes distantes, sino como parte de la comunidad. Julián el molinero tomó la palabra. Ellos nos recordaron lo que ya sabíamos y habíamos olvidado, que la dignidad no se vende y que el agua es de todos. La multitud aplaudió, y aquel aplauso resonó como un río desbordado. Mientras tanto, en la casa grande, don Patricio contemplaba la fiesta desde lejos, montado en su caballo. El eco de las guitarras llegaba hasta sus oídos como una burla cruel. Ya no tenía criados, ni capataces fieles, ni siquiera enemigos. Solo quedaba él, rodeado de muros vacíos. Por un instante pensó en bajar hasta la plaza, en exigir lo que creía suyo, pero sus manos temblaban sobre las riendas. No había fuerza capaz de luchar contra un pueblo unido. Bajó la cabeza, y con ella se hundió también su orgullo. La caída del cacique no llegó con pólvora ni con sangre, sino con indiferencia. Y eso fue lo que más le dolió. Esa noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, el pueblo se reunió en torno a la loza. Rafaela, erguida, tomó la palabra. Hoy no celebramos la derrota de un hombre, sino el nacimiento de un pueblo nuevo. San Jacinto ya no pertenece a un apellido, sino a todos nosotros. Ezequiel colocó sobre la piedra las 2 monedas de plata que había entregado en la subasta. Esto fue el precio de tu libertad, Rafaela. Pero hoy ya no significan compra ni vergüenza. Hoy son símbolo de alianza. Ella tomó una de las monedas y la guardó en su bolso de cuero. La otra quedó sobre la loza, brillando bajo la luna. 2 monedas, 2 nombres, un mismo cauce, dijo Rafaela con voz firme. El pueblo rompió en vítores. Aquella frase se repetiría durante generaciones, como eco de la unión entre la sangre Ochoa y el brazo Mora. Con el paso de las semanas, la vida en San Jacinto se afianzó en su nueva realidad. El Consejo del Agua funcionaba con sencillez. Cada vecino tenía voz, cada decisión se tomaba en común. Los campos reverdecían, los molinos volvían a girar, y las canciones se colaban en cada jornada de trabajo. Ezequiel y Rafaela continuaron vigilando el manantial, no como dueños, sino como guardianes. Su relación, forjada en el silencio y la resistencia, se había convertido en un lazo sólido, más fuerte que el hierro y más claro que el agua.
Una tarde, mientras caminaban por la acequia recién limpiada, Rafaela se detuvo. ¿Sabes, Ezequiel? Cuando me cubrieron la cabeza con aquel saco, pensé que el mundo se había terminado. Hoy comprendo que era el principio. Él la miró con ternura. A veces la vida nos tapa los ojos para obligarnos a mirar con el corazón. Rafaela sonrió. El viento agitaba su cabello, y en sus ojos brillaba la certeza de haber encontrado su lugar. Con el tiempo, la historia de San Jacinto se convirtió en ejemplo para los pueblos vecinos. Se hablaba de una comunidad que había vencido al miedo con silencio y a un cacique con unión. Los viajeros repetían la frase tallada en piedra, y hasta los niños la aprendían como si fuera una oración. El agua no se vende, se guarda. Así terminó la era de los Valera, y comenzó la de un pueblo que aprendió a sostenerse en pie. Rafaela y Ezequiel no buscaron tronos ni aplausos. Su mayor triunfo fue ver a San Jacinto respirar libre, con acequias llenas y corazones erguidos. Y aquella noche, bajo las estrellas, el pueblo entero cantó unido. No era un himno escrito en partituras, sino un canto espontáneo que hablaba de dignidad, memoria y justicia. El eco subió hasta los montes y quedó grabado en el aire, como promesa para quienes vendrían después.